Acabamos de concluir la serie, en realidad parcialmente diría, porque ahora voy a explicar por qué. La serie en sí, que fueron de 13 episodios, el último fue justamente la corona de las lágrimas de la Santísima Virgen. Pues bien, habíamos comenzado, y ahora hago un recordatorio, por donde nos fue llevando la mano de nuestra Madre. Me atrevo a decirlo al ver cómo todo se ha ido armando, porque fue por piezas. Primero fue lo de Bacolod, ¿os recordáis? Con mensajes apremiantes, aquella Virgen conocida como la Virgen o dada a conocer como Nuestra Señora del final de los tiempos, o de los tiempos finales, del final de los tiempos. Y todo en torno a esas lacrimaciones después de imágenes, es esa misma de la Virgen. Supimos de otras tantas en Ucrania, a través de este último tiempo, estoy diciendo, ¿no? En Rusia, en Oriente, e incluso últimamente, cuando estaba grabando, en esos días, en Argentina. Luego recordamos la Virgencita de Civitavecchia, a las puertas de Roma, todo un signo. Y ahora voy a proponer, después de una serie, digamos, más larga, voy a proponer Akita. Akita porque también ahí la Virgen lloró, en Japón. O sea, partimos del Pacífico, el Pacífico asiático, en Filipinas, y volvemos también ahí, pero a Japón, no muy distante. Akita y Civitavecchia tienen en común, bajo el punto de vista, digamos, exterior, si queremos llamarlo así, pero no solo, que ambas estatuas son representaciones de otras tantas apariciones marianas. La estatuilla de material de Civitavecchia corresponde a la Reina de la Paz de Medjugorje y la de leño tallado de Akita a Nuestra Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Ahora, Bacolod mostró fugazmente una frase latina arriba del cuadro de mayor, de un tamaño natural, 2,40 metros tenía más o menos, tiene. Y esa frase fue fugaz, pero alcanzaron a fotografiar. Era luminosa, de luz. ¿Y qué decía esa frase? Era un llamado perentorio, porque era clamar, urgía clamar que la espada aguda, la espada de doble filo, saldrá de la boca. No decía de quién. Pero cuando uno sabe de qué se trata, se da cuenta que está aludiendo a la espada de doble filo que sale de la boca del Señor, que es la palabra de Dios. Eso significa, el poder de la palabra de Dios. Que Dios habla y hace. Y así como hace, puede aniquilar, deshacer, ¿no? Y esta frase, digamos, aparece 3 veces en el Apocalipsis. Primero en Apocalipsis 1:16, el primer capítulo. El primer capítulo, cuando Juan ve al Hijo del Hombre, Jesús glorioso es, y que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. En Apocalipsis, el segundo capítulo, también versículo 16, es cuando le dice a la iglesia de Pérgamo que en ella hay herejes, los nicolaitas, que eran gnósticos, mezclados con el resto. Y le dice, conviértete a la iglesia de Pérgamo, pues si no vendré pronto a ti y combatiré contra ellos, con los nicolaitas que estaban metidos ahí. Con la espada de mi boca, dice. Y luego, en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 15, es la visión de Cristo victorioso como jinete del caballo blanco. No hay que confundir porque hay otro caballo blanco que no es Jesús, ¿no? En capítulos anteriores, pero este sí es él, es el Cristo victorioso. Y dice, de su boca sale una espada aguda para que hiera con ella a las naciones. Es decir, aquellos que no es el pueblo de Dios. Ya no podemos decir que las naciones son los goín, que no es Israel, no, porque Israel
es tan pagano el Israel que no ha reconocido al Mesías como nosotros. Esos que dicen que son judíos y no lo son, dirá San Juan. Bueno, es decir, dicho de otro modo, el tiempo se está acabando. Es una advertencia esta muy, pero muy seria. Hay que tomarlo. Esto es para tratarlo seriamente, pero muy seriamente, porque nos va todo. Está tan a las puertas. Y no es cuestión de empezar a adivinar, a ver cuándo va a ser, y especular como hacen muchos. No, es tomarlo seriamente, es tener que hacer lo que tenemos que hacer. En diciembre pasado, y esto no lo había mencionado anteriormente, la persona que pintó el cuadro, el filipino Edsel, tuvo 2 veces casi el mismo sueño. ¿En qué consistía? En que veía una suerte de reloj de arena. Él decía como los timers, pero yo creo que era más bien una clepsida, era el reloj de arena, que iba cayendo la arena, se resquebrajaba el vidrio y después se rompía. Y se esparcía la arena y al final siente una explosión y el número 2025. Bueno, estos mensajes son muy recientes porque aparecieron en 2018 y hasta ahora han sido pocos. Yo los comenté ya, no voy a volver. Solamente decir así brevemente que el primero hacía referencia a la Salet y Fátima, donde se pide penitencia, donde se advierte, ya se advertía, ¿no? Siglo XIX. Lamentando que los pedidos de conversión que había hecho ya y venía haciendo y de arrepentimiento habían sido desoídos. Mientras también advertía que estaba cerca el tiempo de la venida de Jesucristo. Como también le había dicho a Santa Faustina Kowalska, también ahí dice que pasen dicen en esencia que la puerta de la misericordia se está por cerrar. Santa Faustina le decía que si no entran por esta puerta, cuando se cierre tendrán que entrar por la puerta de la justicia. Dios está a punto de castigar al mundo, de manifestar la ira divina. Y vamos a hablar también del tema del castigo, que es otro tema, ¿no?, que se la trae. Instaba ahí en Bacolod a participar de la Santa Misa, a rezar el Santo Rosario junto a la coronilla de la Divina Misericordia, a usar, a endosar, a llevar el escapulario y otros también como elementos también de defensa de nuestra protección espiritual, otros sacramentales. Decía que se avecinaban por ejemplo, la medalla milagrosa, claro, no debe faltar en el cuello. Y también decía que se avecinan grandes cambios. A fines del 2018, decía que ya el 2019 comenzaba, que había que rezar mucho, que había que rezar de corazón, y que va a llegar la advertencia que se refiere al aviso, y siempre ese aviso es el aviso de Garabandal. Es decir, si se acerca el aviso, ¿qué quiere decir? Que va a haber una gran persecución a los cristianos. Eso se aproxima, pero grande. Y ella, Reina de los Ángeles, mandará a muchos ángeles para protegernos en esta guerra espiritual. Y también el Señor lo dice ya en las Sagradas Escrituras, nos exhorta ella también a estar atentos, a vigilar. Es decir, ser vigilantes, que es lo contrario exactamente de lo que la mayoría de los grupos dichos marianos y cristianos y católicos, muchos de ellos, no digo todos, por supuesto que no, pero veo que muchos de ellos no lo están haciendo. Se están atosigando de querer saber de de aquel, que invitan a uno que viene de Colombia, que el otro no sé de dónde viene, y así, y hace un retiro, que es un desastre todo eso, y dicen estupideces, y bueno, y claro, y están todos atontados, y si te lo buscas, vas aquí, vas allí. Otra que se dice también que recibe, dicen barbaridades, no son verdaderos. Son todos falsos, buscan información en cuanto falso profeta y falso maestro andan sueltos, y son muchos los que andan sueltos. Y pierden la paz, y se dispersan, desatienden lo que tienen que hacer, y al final se desvían, que es lo que quiere el enemigo.
Entonces, vigilantes ¿cómo? No buscar a ver qué dice este o aquel. Vigilantes en la oración, en eso. No, vigilantes en el cuidado del alma, mantenerse fuera de las intoxicaciones y, por supuesto, de los pecados. Eso ni qué decirlo. Confesiones toda vez que quepa, inmediata y frecuentes. Misa diaria, no está diciendo cosas nuevas, pero lo está recordando. Y advirtió de las pruebas por las que ya pasamos en 2019. Bueno, comenzamos con el famoso confinamiento, con todo lo que ahora nos enteramos que vino, junto, ¿cómo llaman? Bueno, no sé, pero es el paquete total, ¿no? El combo era. En fin, es todo lo que nos dijo y ha ocurrido, viene ocurriendo. Pide reparación. ¿Cuántas veces lo decimos? Reparar. Se lamenta y no reprime porque se busca saber sobre acontecimientos, como digo, futuros, por el afán de saber, por la curiosidad. En tanto, no se atiende sus pedidos de conversión, de oración. Eso pasa en todas partes. Quieren saber, a ver cómo va a hacerlo y cuándo falta para los secretos de Medjugorje. Pero haz lo que te pide la Virgen. No esperes que vengan porque va a ser duro. Pues dice que también las manifestaciones, las lágrimas, las exudaciones con aceite, sangre, son advertencias serias, llamados urgentes a reconciliarse con el Padre. En 2020 llama a la penitencia, a rezar, y dice lo que sabemos, y lo recuerda, ya lo decía en Fátima, Dios está muy, pero muy ofendido. Si la humanidad no se arrepiente, la tierra y la humanidad serán sacudidas. Yo intervine muchas veces ofreciéndole al Padre el sufrimiento de mi Hijo en la cruz, a través de la oración, la penitencia y todo el valor del sacrificio de la Santa Misa, que puede suavizar la ira del Padre. Armados con la Eucaristía, el rosario en la mano y el escapulario, está siempre y en todo momento en estado de gracia. Salvad vuestras almas. Tened valor, manteneos fuertes en la fe. Como ya también lo decía el apóstol San Pedro, ¿no? Hijos míos, os exhorto a todos a hacer una reparación total a Dios. Estar preparados para los próximos acontecimientos. Sacudirán a la humanidad. El próximo virus, ya habla de un próximo virus que será peor que el anterior. Bueno, hay un deseo de destrucción que no se ha detenido. Atención, no nos engañemos, aunque haya cambios políticos, no nos engañemos, no bajemos los brazos, no depongamos las armas. Si dejas de rezar el rosario, ya te estás rindiendo ante el enemigo. Si estás en estado, has dejado tu estado de gracia, ni que te cuento, ¿no? Bueno. Y recuerda que destruye a la familia, destruye a los jóvenes, con la tecnología quiere destruir la iglesia, destruye a los niños. Rezad por todos los sacerdotes, dice, para que no se dejen manipular por el veneno del materialismo. Bueno, rezad, solo el amor salvará a la humanidad. Y el amor en persona es Cristo, ¿no? Huid del mal ahora que aún hay tiempo. Os doy todas las advertencias para que todos os preparéis. Se acerca el tiempo de la iluminación de la conciencia, el aviso, ¿no? Bueno, aquí en Ámsterdam están vinculadas, y no solo en cuanto a que una imagen viene de otra anterior, y en ambos casos a manifestaciones específicas de la Madre de Dios, sino que también porque ambas han sido devaluadas por Roma. Bueno, más que devaluada, Ámsterdam fue desaprobada después de haber sido aprobada, de haberse reconocido que era de orden sobrenatural lo que acontecía. En todas las manifestaciones de la Santísima Virgen, han visto qué hermosa imagen tengo ahí adelante, quizás se puede ver, ¿no?
Es una imagen, una talla preciosa que otro hermano sacerdote me regaló. Y si miran bien, está llorando, por eso la puse. Bueno, perdón, me estaba diciendo que fueron ambas desaprobadas, más aún, sí, desaprobadas Ámsterdam y degradadas en el fondo, ¿no? En cualquier manifestación de la Santísima Virgen, ahora de antemano se desecha el poder atribuirle sobrenaturalidad a ese acontecimiento. No. Según esta nueva normativa que sacó el Fernández, el prefecto del dicasterio, pues nada, no, sobrenaturalidad no, está dicho hace muy poco en esas nuevas directivas para el discernimiento de fenómenos, digamos, extraordinarios, especiales, como las apariciones y otros, la máxima valoración que se admite, que se puede otorgar a un fenómeno, es la de nihil obstat. No, es decir, nada impide la difusión, la devoción de un lugar, más nada. Ahora bien, aquí yo quiero tomar este tema porque es muy importante. Admitir solo como máxima valoración en nihil obstat puede significar solo dos cosas. A, en que en ningún caso jamás se puede juzgar que algo era o es de índole sobrenatural. Con lo cual, tampoco se podría hablar de milagros obrados por nuestro Señor, según relatan los evangelistas. Ese sería el caso absoluto. Nada puede decirse que es sobrenatural. Atención, que eso implica la revelación. O bien, el otro caso, solo en el caso de la revelación se puede afirmar que hubo acontecimientos sobrenaturales. Ahora, si así fuera, se está afirmando implícitamente que Dios no nos permite, es decir, primero no vamos a ver nada porque dejó de manifestarse después de la muerte de los apóstoles. Es decir, se ve que ambas posibilidades no se pueden sostener. La primera es la posición radicalmente modernista, y esa, por lo tanto, es herética. Y la segunda es negarle a Dios, manifestarse, es negar a Dios que es libérrimo y que si se manifiesta, para que nosotros lo entendamos, pues no se va a manifestar en el aire, y negarnos al mismo tiempo a nosotros el poder discernir de que hay sobrenaturalidad. ¿Nos damos cuenta? Es decir, en un caso, bueno, ya hay que desestimarlo totalmente porque como no dicen en nada hay sobrenaturalidad, eso es la herejía modernista. No creen en los milagros, todo se puede explicar. Y eso lo vemos ahora. En este pontificado lo hemos visto mucho eso. No hubo tal como la multiplicación de los panes y tantas cosas más. Bueno, eso lo hemos visto. Pero ahora está lo otro, sino la forma atenuada de decir, bueno, sí, pero la revelación sí, pero el resto no. Dios entonces no se puede manifestar. Y nosotros no somos capaces, si Él se manifiesta, de determinar que algo no es de orden natural, sino sobrenatural. No es eso. Es decir, se niega que, además, se está negando que todos los juicios previos de la Iglesia, cuando dijeron que era de orden sobrenatural, entonces milagros reconocidos de santos, por ejemplo, Lourdes, etcétera, que eso nada, se lo está negando esos juicios. Esto es muy grave, no podemos dejarlo pasar así porque sí. Bueno, en la serie sobre la Virgen de Akita, que es lo que va a seguir, que lloró 101 veces, retomo toda la información y meditación que hice para el libro, cuando escribí el libro María, la Eucaristía del final de los tiempos. Pero ahora agrego lo que no está, no aparece porque fue posterior. Y esto es lo que en su momento, por ejemplo, en octubre de 2019, se dio a conocer, o lo dio a conocer, Sor Agnes Sasagawa. No ella misma directamente lo dio a conocer. Que había recibido, para ser preciso, el 7 de octubre del 2019, al ángel que le decía que todo comenzaba. Y a ella le pedía hacer penitencia, actos de penitencia, pero que en el fondo no nos lo estaba diciendo a nosotros, porque era transmitirnos, atención, ya empieza. Y ya empezó, claro. Ya empezó con el confinamiento y con todo lo que supuso eso.
Como decía, ahora se va sabiendo de cosas que sospechábamos, aunque la intuición o la imaginación no daba para tanto. El mensaje lo recibió cuando se abrió justamente el día que se abría el sínodo de Amazonia o Amazonía. Y el mensaje, como digo, urgía a la penitencia. Sor Agnes murió, su cadáver desapareció. Más que probable, lo hicieron desaparecer para evitar que fuera motivo de culto. Quieren matar a Akita. Antes el religiosa la habían apartado, ya no estaba más en su convento. Si vas ahí, no le vas a encontrar, no vas a poder hablar con ella, suponiendo que tuvieras un intérprete japonés. Bueno, lo que han hecho es sobre Akita echar un manto de olvido. No se habla, se pretende hacer creer que eran cosas de la religiosa y del obispo, y los demás obispos japoneses no estaban de acuerdo con él. Él fue heroico lo que hizo, porque a pesar de todo, él aprueba, ¿no? Y ahora, para finalizar, algunas palabras sobre los castigos de Dios. Oh, castigo, Dios no castiga, no, Dios no puede castigar, no. Eso no lo admiten los modernistas, por el principio, y otros que no son modernistas, hacen piruetas para explicar que no es lo que sí es. Castigos divinos, vamos a ver. Para aquellos a quienes repugna la idea y no la aceptan, que Dios castiga, habría que recordar primero la expulsión del paraíso de Adán y Eva, de la primera pareja, la pareja primordial, y la muerte como consecuencia. Es decir, la muerte del hombre es un castigo divino. El hombre no estaba hecho para morir, por lo menos morir corporalmente, ¿no? El infierno es un castigo eterno. El infierno existe. Decir entonces que no castiga, puede decir entonces no existe el infierno. Eso lo dicen los modernistas, claro. No hay infierno. No sé, ¿cómo era que decían? Hay cada teorías ahí absurdas. A uno decía que lo que va al infierno es el yo. No sé qué es lo que puede significar. Son esoterismos, ¿no? Pues en Mateo 25, cuando Jesús habla de la retribución de acuerdo a las obras de cada uno, dice: e irán estos, se refiere a los réprobos, a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Mateo 25, 46. Es decir, Dios da a cada cual según sus obras, como afirma San Pablo también en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, o en la segunda de Corintios, cuando dice: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. En tanto el infierno es un castigo eterno, tenemos el purgatorio, o purificatorio, como le gustaba llamar a Martha Rodin, es un castigo temporal, no es eterno. Castigos divinos fueron el diluvio universal. Castigo fue el fuego que aniquiló a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la inmoralidad de sus habitantes. ¿Qué decir ahora? ¿Dios nos va a castigar? Yo me acuerdo, el obispo, el que no llegó a ser obispo, sacerdote, Wagner, que estaba nombrado para ser obispo, que después se opusieron, el cardenal Schönbrunn y los demás, porque había dicho tres cosas que eran intolerables. Uno había dicho que el Katrina, ¿se acuerdan? Era un huracán que iba contra el Golfo de México, ahora llamado Golfo de América. Ahí iba a golpear con una fuerza enorme, y a último momento desvió y la cola, ¿sí?, le dio con todo a New Orleans, justamente un par de días antes de que se hiciera el Gay Pride, el Mardi Gras, el Gay Pride, con todas esas, bueno, ni hablar, ¿no? Aberraciones más grandes, pues ese fue un castigo, y él dijo, eso fue un castigo de Dios. Él dijo que Harry Potter era diabólico, y dijo que la homosexualidad se podía
sanar y curar. Bueno, absolutamente en contra de los obispos, con Schönbrunn a la cabeza, el cardenal de Viena. ¿Y qué pasó? Que le impidieron, es decir, Roma ya lo tenía, ya le iban a ordenar obispo y no fue ordenado obispo. Él tuvo que renunciar. El mundo actual está peor que Sodoma y Gomorra, esto lo dijo la Virgen de Medjugorje. Y hablando acerca de cómo algunos recibían en Corinto a la Eucaristía, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, sí, creo no recordar, sí, 11. Bueno, dice, por quien come y bebe sin discernir el cuerpo, es decir, la Eucaristía, come y bebe su condenación. A otro lado dice su castigo, lo mismo, su castigo. Por ello hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto. Es decir, la consecuencia, también atención, de recibir indebidamente la Eucaristía, las consecuencias son enfermedades y muertes. En cuanto al castigo temporal, recuerdo una vez más lo que dijo San Luis María Guiñón de Montfort, aunque la última vez que lo comenté tuve un lapsus que me suele ocurrir, un lapsus lingüe, y dije otra cosa, porque era Dios castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Yo dije Dios castiga en el tiempo para salvar a la humanidad. Bueno, igual es cierto, pero es Dios castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Bueno, estos son algunos de los ejemplos, de los tantísimos, cientos de ejemplos que aparecen en las Sagradas Escrituras. Dios quiere que todos los hombres se salven, eso seguro. Esa es la voluntad de Dios. Pero si el hombre, en ejercicio de su propia voluntad, obra contrariamente a la voluntad divina, entonces va al encuentro, por propia decisión, a la justicia de Dios. Dios es amor, sí. Dios es justo también. Y no vengan con el cuento de que yo vivo en la divina voluntad. Bueno, aquí dejamos y sigue ahora toda la serie de Akita. Se hizo más largo de lo que yo pensaba, pero bienvenido sea. Creo que va a servir todo esto. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima. María, con tus lágrimas derriba el imperio infernal.